Bueno, vamos a seguir estudiando. En este caso vamos a ver una partida entre el actual campeón mundial Magnus Carlsen contra Nikolic. Y bueno, vamos a ver una partida que en jugadas es corta, pero que bueno, es una partida que contiene decisiones difíciles y donde bueno, la agresión por parte de las blancas va a ser un factor muy importante. Así que bueno, vamos a empezar. Las blancas comienzan con E4. Nikolic juega la francesa con E6. Las blancas juegan D4. Y aquí las negras juegan D5. Estamos en la línea principal, ¿no?, de la francesa. Aquí las blancas por lo general suelen jugar con caballo D2. También otra de las jugadas posibles en esta posición es jugar con caballo C3, que es la línea principal, ¿no? Aquí las negras tienen, por ejemplo, la variante Binauer con alfil B4, o también pueden intentar jugar luego de caballo C3, pueden intentar jugar con caballo F6, que es la variante antigua y también muy interesante. Caballo D2 es la Tarrasch, que es una de las maneras, ¿no?, que tiene el blanco de defender el peón de E4, con la diferencia de que si ahora las negras juegan alfil B4, las blancas simplemente anulan, ¿no?, al alfil jugando C3. Y por lo general en la Tarrasch las blancas quieren jugar con C3 para tener un centro más fuerte, ¿no? Vamos a ver que aquí las negras juegan C5, una variante, bueno, muy conocida, ¿no?, contra la Tarrasch, donde las negras quieren cambiar o liquidar, ¿no?, el centro lo antes posible para, bueno, conseguir igualar. Y aquí con blancas comemos E por D5. Las negras toman de peón y bueno, van a surgir algunos temas estratégicos aquí también. La línea principal y lo que yo jugaría con negras es dama por, que creo que es mejor incluso que E por D5, porque las negras defienden un poco más su estructura de peones, ¿no?, y eso es algo muy importante. De hecho, bueno, para los que estén interesados en esta línea, tienen muchas partidas. Personalmente hay una que yo con negras jugué contra Michael Adams, que bueno, como ustedes saben es un gran maestro de primera línea, y bueno, quedé muy mal en esa partida. Logré empatar al final, pero bueno, es realmente un buen ejemplo de cómo jugar con blancas también esta variante. Bueno, al tomar de peón, las negras tarde o temprano podrían quedar con uno de estos peones débiles. Por ejemplo, el peón de C5 podría quedar muy débil. El de D5, perdón. A futuro este peón es un objetivo de ataque. Y como pueden ver, el peón de D5 ya está aislado, porque no tiene peones en las columnas cercanas que lo puedan defender. Y este peón solo puede ser defendido con piezas. Entonces, bueno, eso ya es algo importante a tener en cuenta. Y es por eso que no me gusta mucho esta variante con E por D5 y prefiero tomar con dama, porque las blancas, si lo desean, pueden jugar contra el peón aislado. Magnus juega caballo G F3. Seguimos desarrollando y aquí las negras un poco que hacen, ¿no?, un experimento con C4, por decirlo de alguna manera. No están desarrollando ninguna pieza, avanzan un poco en el flanco de dama
y quizás evitan que su peón de D5 quede aislado, como mencionamos en la variante anterior. Pero bueno, el problema es, como decíamos, ¿no? Las negras con esta jugada no están desarrollando mucho. Y bueno, y eso les puede jugar en contra. Nosotros con blancas, por nuestra parte, vemos que el flanco de dama no tenemos tanto espacio. Entonces vamos a jugar B3. Y las negras tienen que tomar. Si por casualidad las negras jugaran C3, nosotros simplemente volvemos y ya el peón de C3 es un claro objetivo de ataque, ¿no? Creo que lo vamos a comer fácilmente. Es mejor que las negras tomen en B3 y nosotros tomamos de peón A, por supuesto. Digo por supuesto porque de esta manera traemos un peón lateral al centro. Y en algún momento podríamos con blancas considerar, ¿no?, avanzar con C4 para seguir ganando espacio en el centro. También la torre de A1, ¿no?, que de repente, sin haber movido, la torre de A1 ya está cumpliendo un papel importante. Alfil B4. Juegan las negras, también una jugada ambiciosa, ¿no? Vamos a ver que en muchas variantes las negras intentan jugar con alfil C3. Y es aquí donde empieza la agresión por parte de las blancas. Caballo E5. Bueno, no es la primera jugada que pensamos, ¿no? De hecho, aquí en esta posición con blancas, lo primero que pensamos es de repente mover el alfil de F1. Quizás pensaríamos incluso en jugar alfil B2. Aunque el alfil no haga mucho en esta diagonal, apoya, ¿no?, a futuro el avance con jugadas como caballo E5. Y bueno, alfil D3 quizás sea la jugada más natural que consideremos en este momento para enrocarnos rápido y bueno, y terminar el desarrollo. Pero la jugada de Carlsen es mejor porque como decía antes, ¿no?, si bien movemos el caballo dos veces en la apertura, estamos haciendo énfasis en sus debilidades. Por ejemplo, el peón de F7 es una de ellas. También jugadas como alfil B5 jaque van a ser interesantes. Y bueno, si las negras hacen alfil C3, que bueno, ya sería un grave error, ¿no? Las negras solo mueven su alfil y nada más. Aquí con dama F3 tenemos la amenaza en F7 y también amenazamos al alfil de C3. Entonces aquí, luego de caballo E5, las negras deciden jugar su caballo E7, posiblemente para en algún momento no echar al caballo de E5 jugando F6. Y Magnus juega alfil D3. Ahora vamos a ver algunas diferencias, ¿no? El alfil de D3 de ahora es mejor, ¿no?, que el de antes. Es decir, con el caballo en E5, ¿no? También vemos que si las negras se enrocan, vamos a tener posibilidades de algunos sacrificios en H7. Y de momento las jugadas como alfil C3 siguen siendo muy dudosas. Las negras hacen bien en desarrollar una pieza aquí. Si en su lugar jugaran algo como por ejemplo alfil C3, nuevamente vamos a tener temas tácticos. Bueno, las negras amenazan tanto D4 como A1. Sin embargo, nosotros podemos ignorar estas amenazas y jugar dama F3, que amenazamos al peón de F7, amenazamos mate, y cuando las negras por ejemplo se enrocan,
vemos que también la dama está atacando al alfil de C3. Entonces podemos hacer alfil por H7, tenemos un descubierto, y en la posición resultante tenemos un sano peón de más con blancas. También tenemos alfiles de distinto color, y un concepto importante de recordar, cuando tenemos alfiles de distinto color, esto va a favorecer al bando atacante. Imaginen, ¿no?, las negras con muchas debilidades en las casillas oscuras justamente, y no tener el alfil, ¿no?, para controlarlas. Entonces alfil C3 de las negras sencillamente sería muy apresurada en esta posición. Las negras juegan caballo C6, desarrollando, intentando cambiar un par de piezas. Eso le vendría bien al negro. Y vemos que crean una amenaza en D4. Pero Carlsen se enroca simplemente, siguiendo, ¿no?, el concepto claro del desarrollo. No nos importa tanto el material. Si tenemos mejor desarrollo, bueno, probablemente tengamos un ataque muy fuerte. Fíjense, si las negras comen, es muy sencillo. No hay ninguna táctica en particular, solo que nuestras piezas se van desarrollando cada vez más rápido. Y por ejemplo aquí, si caballo E6, ya veo muchos temas para las blancas. El ataque es muy fuerte y las negras tienen que jugar con el rey en el medio, ¿no?, que eso no es muy bueno. Entonces, luego de enroque de las blancas, aquí las negras quizás cometen el primer gran error de esta partida al jugar alfil C3 seguido de alfil por D4. Básicamente el error es conceptual. No se puede ir tras el material cuando tu rey está en el centro, ¿no? O podríamos decir también que no se puede ir tras el material cuando el desarrollo, ¿no?, que tenemos no es muy bueno. Y aquí las negras están atrasadas en desarrollo. En lugar de las negras buscaría la manera, ¿no?, de enrocarme corto probablemente. Quizás sea posible ahora mismo. No veo ninguna amenaza inmediata para las blancas. Si bien H7 es débil, tampoco es algo inmediato, ¿no? Entonces creo que sí podríamos enrocarnos con negras. Y bueno, me sigue gustando la posición de las blancas con su espacio, pero las negras no van a perder, ¿no?, tan rápido por falta de desarrollo. Después de alfil C3, torre A4, muy imaginativa esta jugada, ¿no? Pero el hecho es que si las negras van a comer el peón de D4, al menos tendremos una pieza atacando esta casilla. Las negras juegan alfil por D4. Una vez que las negras juegan alfil C3, ya están demasiado involucradas, ¿no?, en la variante. Tienen que seguir, ¿no?, con la idea. Y en este caso, bueno, vemos alfil por D4. Nosotros vamos a comer en C6. Única para las negras tomar de caballo en C6. De lo contrario pierden el alfil de D4. Y aquí la clave, ¿no? Las negras están a tan solo una jugada del enroque, pero nosotros lo impedimos justo a tiempo con alfil A3. Y después de esto ya es una garantía, ¿no?, de que las negras van a jugar con el rey en el medio. Las negras juegan con alfil E6, caballo F3, jugada muy natural por parte de las blancas, y las negras deciden irse con el alfil a B6, probablemente para seguir molestando un poco en esta diagonal, aunque no es tan relevante. El problema es que las negras, al abandonar esta diagonal,
nos va a permitir a nosotros con blancas seguir activando nuestras piezas, y en este caso con dama 1, ¿no? Amenazamos dama por G7. También controlamos un poco más la columna A, pero bueno, lo más interesante es que bueno, ya el flanco de rey evidentemente no es un sitio seguro para las negras, aunque vamos a ver que su rey termina ahí. Me gusta mucho la jugada del negro desde el punto de vista práctico, dama C7. Las negras ni se molestan en jugar F6 para defender el peón, porque si aquí las blancas toman, las negras simplemente se enrocan largo y de repente son las negras las que están atacando en el flanco de rey, ¿no? Aquí vemos que tienen amenazas muy interesantes. Y bueno, el concepto mayor, ¿no?, que podemos rescatar de esta partida es que el material no es tan importante como la iniciativa, ¿no? Luego del dama C7 de las negras, nosotros no tenemos por qué comer el peón de G7. Mejor podemos seguir incrementando nuestras amenazas. Y qué mejor que jugar B4 sabiendo que las negras se pueden enrocar largo, ¿no? Sabiendo eso podemos empujar nuestros peones en ese sector. Y aquí las negras deciden jugar F6. Enrocarse largo es muy riesgoso, ¿no? Luego de B5 hay muchas amenazas en la columna A. E incluso en algún momento podríamos considerar sacrificar la calidad en A7. De todas maneras, esto lo veo mejor que lo que las negras jugaron en la partida. F6 es una jugada muy comprometida porque el alfil de 6 va a quedar muy débil. Y las negras tienen que jugar con el rey en F7. De momento no parece haber gran peligro para las negras, pero con tantas piezas blancas atacando alrededor del rey, como pueden ver aquí hay un sinfín de líneas, ¿no? Rodeando al rey de las negras, debería haber algún castigo próximo. Y la jugada, ¿no?, de Carlsen en esta posición, bueno, B5 tiene mucha lógica, desviando al caballo de las negras. La siguiente jugada es realmente, no sé si muy difícil, pero no se le encuentra sentido rápido. Y hay muchas otras jugadas de las blancas que pensamos primero. Por ejemplo, torre H4. Esta jugada es muy interesante, ¿no? Porque atacamos al peón de H7 que está débil. Y si las negras juegan G6, estaríamos creando nuevas debilidades. Es interesante torre H4. Pero dama D1 es, bueno, es lo que decía, ¿no? Tiene eso de que no es muy fácil de entender. Pero vamos a ver que con blancas queremos hacer caballo G5 para trasladar la dama lo antes posible al flanco de rey. Las negras juegan torre 8, defendiendo al alfil de E6, intentando algún día enrocarse o intentar hacer el enroque artificial, ¿no?, a mano. Pero tarde, ¿no?, porque aquí luego de caballo G5 jaque, las negras no tienen opción más que comer. Y de repente todas nuestras piezas, como marcamos antes, pasan a jugar. En este caso ya hay líneas abiertas, ¿no?, luego del caballo G5. Única es rey G8. Dama F4 no es posible, ¿no? Ahora vemos cómo la torre de A4 también está ayudando. Rey G8 y aquí sencilla torre por E6. Las negras no pueden capturar, ya que hay un mate en F8, ¿no? De hecho aquí las negras abandonan. Si torre por dama F8 es mate. Y en su lugar, bueno, no tienen mucha opción, ¿no? Si por ejemplo intentan
cambiar damas, podemos jugar de esta manera. Y no creo que las negras resistan mucho en esta posición sin el par de alfiles, jugando prácticamente con una torre de menos, ¿no? Y seguramente haya alguna que otra variante ganadora aquí para el blanco. Pero el hecho es que, bueno, aquí luego de torre por E6, las defensas negras se caen y abandonan. Una partida interesante por parte de Carlsen. Jugadas difíciles, ¿no? Como por ejemplo dama A1. Quizás no tanto dama A1 fue la difícil, sino el no comer el peón de G7 cuando teníamos la chance. No dejarse llevar por la tentación material, ¿no? Y también me gustó mucho el momento, ¿no?, que jugamos dama D1 de nuevo. Esa jugada fue realmente difícil, pero el concepto de traer de nuevo la dama al flanco de rey para atacar fue clave. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta partida y vamos a seguir estudiando en los próximos ejemplos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.